Que la paz y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea sobre la vida de cada uno de ustedes, en donde quiera que nos escuchen, esperando que nuestro Dios esté bendiciendo sus vidas. Gracias a nuestro Padre Eterno, estamos nuevamente en esta emisora radial para llevar a cabo un programa más del estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos tratando la serie El Antiguo Testamento. Recordemos que hemos visto parte de lo que es el Antiguo Testamento. Hemos visto que era un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y hoy vamos a aclarar más de cerca el propósito de ese pacto. El pacto de Dios con el pueblo de Israel es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios allá en el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí el escritor Juan, el evangelista Juan, está hablando de dos cosas muy diferentes. Está hablando de la ley y está hablando de la gracia y la verdad. Entonces, mi hermano y mi hermana, usted como creyente, sin importar cuál sea la doctrina que usted profese, sin importar cuál sea la iglesia a la que usted pertenezca, usted tiene que entender que en la antigüedad Dios trató con el pueblo de Israel y que hoy día Dios está tratando con toda la humanidad. En la antigüedad Dios trató solamente con un pueblo, con una nación, pero hoy Dios está tratando con todo el mundo a través de Jesucristo. Así que mi hermano y mi hermana, también lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Romanos capítulo 3 y el versículo 9, dice el apóstol Pablo de esta manera: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando del pueblo de Israel. Responde el apóstol Pablo: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Nosotros, los gentiles, no somos mejores que el pueblo de Israel. Debido a la culpabilidad del hombre, debido al pecado que agobia a la humanidad, todos estamos delante de Dios expuestos a fallarle, expuestos a ofender a Dios. Pero entonces, la causa por la cual el Señor Jesucristo vino es precisamente a eso, a deshacer las obras del enemigo. Y el enemigo, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a perjudicar la vida del hombre. El adversario viene solamente a hundir en pecados al hombre. Pero Jesucristo ofrece perdón, ofrece salvación, algo que en la antigüedad no se podía lograr. Vamos a entender entonces esta parte, el pacto de Dios con Israel. Quiero llevarlo al origen de todo esto, allá en el libro de Éxodo. En el capítulo 34 y el versículo 27 se lee de la siguiente manera. Éxodo capítulo 34, versículo 27 se lee de esta manera. En el nombre de Jesús leemos lo que la palabra de Dios dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo él allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan
ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Algo que es digno de resaltar en esta lectura que acabamos de comprender es que Dios ordena a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. En el libro de Levíticos capítulo 27 y el versículo 34, leemos lo que también al finalizar el libro de Levíticos se está narrando. Dice de esta manera: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Recuerde que el libro de Levítico es un libro que Moisés escribió interpretando la ley que Dios le había ordenado para el pueblo de Israel. Y al finalizar este libro, Moisés está diciendo: estos son los mandamientos que Jehová ordenó a Moisés para los hijos de Israel. También leemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 3, en donde dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Con quién había hecho pacto Dios entonces? ¿Con los antepasados? No, ese pacto lo estaba haciendo con aquel pueblo, con aquella generación que estaban ahí al pie del monte Sinaí, llamado también monte Horeb. La pregunta: ¿quién es Israel? ¿De dónde venía este pueblo? Recuerde que antes de que se nombrara a Israel, antes que existiera Israel, Dios hizo una promesa a un hombre que se llamaba Abraham, y que luego Dios le cambia el nombre a este hombre y le pone por nombre Abraham. Y Dios le hace una promesa a Abraham y le dice Dios: yo voy a bendecirte, yo voy a prosperarte. Mire, lo que Dios promete, mi hermano, mi hermana, siempre lo va a cumplir. Lo que Dios promete siempre, Él va a procurar que se cumpla. Pero de la misma manera, lo que Dios prometió a Abraham se cumplió. Y leemos lo que dice Ezequiel capítulo 20 y el versículo 10 al 12. Y dice de esta manera: Ezequiel capítulo 20, versículo 10 al 12. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, hablando del pueblo de Israel. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice reconocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Esto es parte de lo que Dios hizo por aquel pueblo. Mire, ahora volviendo,
para aclarar quién era Israel, de dónde venía el pueblo de Israel, lo que Dios hace es darle una promesa a un hombre que se llamaba Abraham, cuando no existían los judíos o el pueblo de Israel todavía. Y en Génesis capítulo 22 y el versículo 17 dice de esta manera: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió a Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos de ese lugar. Entonces, mi hermano y mi hermana, Dios estaba dando una promesa a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En el capítulo 26, el versículo 3 y 4, Dios repite esa promesa al hijo de Abraham, esto es, a Isaac. Y dice el versículo 3: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Dios le recuerda por qué iba a bendecir a su descendencia, porque dice: Abraham oyó mi voz. Esa promesa Dios se la está repitiendo entonces al hijo de Abraham. En el capítulo 28, versículos 13 y 14, Dios por tercera vez repite esta promesa, pero ahora ya se la repite al nieto de Abraham, esto es, a Jacob, hijo de Isaac. Y dice de esta manera: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, mi hermano y mi hermana, lo que aquí aprendemos es que Dios repitió aquella promesa de que iba a bendecir a toda la tierra a través de las simiente de Abraham. Dios hizo esa promesa de bendición para toda la humanidad, y eso fue a través de la descendencia de Abraham. Recuerde que es la tercera vez que Dios está dando esa promesa de hacer de ellos una gran nación. Después de esto, Dios se manifiesta a Jacob y le dice: tú ya no te llamarás Jacob, ahora tu nombre será Israel. Entonces Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel. Y Jacob, que ahora se llamaba Israel, usted recuerda, en la historia se narra que él tuvo un hijo que se llamaba José. Este José, hijo de Jacob, era el menor de sus hermanos. Era un hombre que
fue vendido como esclavo por sus hermanos a los egipcios. Y allá en Egipto, este José, por misericordia de Dios, llegó a ser un gran personaje. Él interpretaba sueños y esos sueños pues eran verídicos. Y entonces en esos tiempos en que José era gobernador sobre Egipto, hubo una escasez de alimentos en toda la faz de la tierra. Hubo 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Cuando los alimentos se escasearon en todo lugar, también los alimentos se escasearon en la tierra en donde vivía Jacob y sus hijos. Como una alternativa para sobrevivir, Jacob envía a sus hijos a buscar alimentos. Y los hijos de Jacob llegan a Egipto, en donde José ahora es gobernador. Y Dios se le aparece o se le manifiesta a Jacob allá en Génesis capítulo 46 y el versículo 2. Dios le dice: no temas en descender a Egipto, ve, porque yo allá te bendeciré. Y entonces Jacob toma a toda su familia y ellos se van a Egipto y entran a Egipto 70 personas. Pero ellos no entran a Egipto para ser esclavos, para servir ahí como esclavos. Ellos entran a Egipto como un medio de sobrevivencia para poder salir de aquella escasez que había en aquel tiempo. Seguidamente, mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios nos cuenta que se levantó un gobernador en Egipto que no conocía la historia de José ni al pueblo de Israel. Y este hombre vio que el pueblo de Israel ya era un pueblo numeroso, poderoso, más numeroso que ellos. Entonces dice que este pueblo, mi hermana y mi hermano, era tanto. Éxodo capítulo 1, versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces ellos estuvieron ahí unos años en Egipto, pero ahí Dios los multiplicó. Pero ellos ya empezaron a servir como esclavos a los egipcios. Entonces Dios mira la condición en que ellos se encuentran y se le manifiesta Dios a Moisés. Y le dice Dios a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Desciende ahora y tráelos para que me sirvan aquí en el desierto. Entonces, Moisés, a través de esta palabra que recibió del pueblo de Israel, va al faraón y le pide llevar al pueblo de Israel al desierto. Usted conoce la historia, que ahí el faraón se endureció y no los quería dejar ir. Dios manifestó aquellas señales, aquellas plagas, y fue necesario que hubiera mortandad, que los egipcios experimentaran sufrimiento y dolor para que el faraón dijera: bueno, sal de mi tierra, llévate a tu pueblo, no quiero saber nada de ustedes. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 37, se relata lo que la palabra de Dios dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, mi hermano y mi hermana, lo que estamos viendo es que al pueblo de Israel entraron 70 personas y salieron del pueblo de Israel más, dice la palabra de Dios, de 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Qué pasó ahí? Dios los bendijo, Dios los multiplicó, y ellos
salieron por mandato de Dios y llegaron a aquel lugar que Dios había establecido que ellos tenían que llegar. ¿A dónde tenían que llegar ellos? Ellos tenían que llegar al pie del monte Sinaí en el desierto. En Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 3 leemos: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. A los 3 meses que ellos habían salido de Egipto, llegaron a aquel lugar en donde Dios se le había manifestado a Moisés. Y el versículo 3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces, mi hermana y mi hermano, de esta manera Dios había sacado de esclavitud al pueblo de Israel y los había llevado al monte Sinaí, y ahí en ese lugar Dios estaba estableciendo ese pacto con ellos. No era un pacto con toda la humanidad. No era un convenio con otros pueblos. Era únicamente con el pueblo de Israel, de que Dios estaba haciendo aquel pacto, y el mediador de ese pacto, o el mediador entre Dios y el pueblo, era Moisés. Deuteronomio capítulo 5, versículo 4 dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Versículo 5: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Entonces Moisés sirvió como mediador entre Dios y el pueblo. Moisés escuchó lo que Dios quería que el pueblo hiciera y se lo manifestó al pueblo de Israel. Ese pacto entonces fue solamente con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 1 al 17 se registra cómo Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, aquella ley, y Dios escribe con su dedo en aquellas 2 tablas de piedra, por ambos lados escribe Dios. Y Moisés desciende del monte y mira al pueblo en un gran alboroto, porque ellos se habían corrompido, habían hecho un becerro de oro y le dijeron: mira, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces Moisés se conmociona y quebra aquellas tablas de piedra y destruye aquel becerro de oro. Nuevamente Dios lo vuelve a llamar, y esta vez Moisés, antes de subirle, recibe un mandato de Dios que hiciera un arca o un cofre con las especificaciones que Dios le iba a dar. Y Moisés sube al monte nuevamente, y Dios le da nuevamente aquellas tablas, aquella ley, y Moisés desciende y se lo presenta al pueblo, e inmediatamente Moisés coloca en ese arca, que se llamaba arca de la alianza o arca del pacto, las 2 tablas de la ley. Esas tablas de la ley, aún en tiempos de Salomón, hijo de David, rey de Egipto, aún existían, porque Salomón traslada ese arca de la alianza o ese arca del pacto al templo que él había edificado a Dios. Y dentro de ese arca únicamente estaban las 2 piedras o tablas de la ley. Entonces Salomón reconoce que ese suceso fue real, fue verídico, que Dios había hecho
un pacto con el pueblo de Israel. Mire lo que dice Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24 y el versículo 3 al 8. Leemos lo que la palabra de Dios dice en cuanto a ese pacto que fue confirmado. Y el pueblo dijo, nosotros estamos de acuerdo. Recuerde que para que un pacto sea confirmado, las dos partes que incluye ese pacto, esa voluntad, tienen que estar de acuerdo. Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo, o sea, Moisés descendió del monte Sinaí y contó al pueblo todas las palabras que Jehová había dado y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Amén. Qué bueno, el pueblo estuvo de acuerdo. Pero sigue diciendo, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo de Israel, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese pacto entonces se estaba confirmando hasta que el pueblo de Israel dijo, estamos de acuerdo, nosotros vamos a cumplir, vamos a obedecer todo lo que Jehová nos ha mandado. Y Moisés toma la sangre de aquellos sacrificios y rocía las tablas de la ley y rocía a todo el pueblo con la sangre y ese pacto queda confirmado, entra en vigor. Hasta ese momento, no con los antepasados, no hizo Dios ese pacto o no dio Dios esa ley a Adán, a Noé, no dio Dios ese pacto siquiera a Job, a otro de los patriarcas, no. Ese pacto entró en vigencia cuando Moisés desciende del monte y le manifiesta al pueblo de Israel las palabras que Dios les había mandado. El pueblo oye las palabras y el pueblo dice, estamos de acuerdo, obedeceremos, haremos lo que Dios dice. Y Moisés rocía al pueblo y aquella ley, aquel pacto con la sangre de los sacrificios. Ahí queda iniciado ese pacto, entra en vigor ese pacto. Pero recuerde que ese pacto no era un pacto permanente, era un pacto que tenía un propósito, un pacto que iba a cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de ese pacto? Era preservar la palabra de Dios hasta que viniera Cristo. Era preparar a la humanidad para la venida de Cristo. Entonces, hermana, hermano, ese pacto no era un pacto que nunca iba a dejar de existir, porque era un pacto solamente con el pueblo de Israel. Ahora, a este pacto se le conoce también como estatutos y decretos. Ya hemos visto lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos. Se le conoce como estatutos y decretos. Se le conoce también como ordenanzas y leyes. En el libro de Malaquías capítulo 4 y el versículo 4 nosotros podemos leer cómo se le conoce a este pacto, a esta ley. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Podemos ver y estar conscientes que a este pacto
se le conoce de diferentes nombres. Nombres que describen cualidades que tenía este pacto. Dice entonces Malaquías capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. La ley de Moisés. ¿De quién era la ley? ¿De Dios o de Moisés? Entonces, ¿por qué dice Dios? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Pero qué le dio Dios a Moisés? En Horeb le dio la ley, le dio los 10 mandamientos, hizo ese pacto. Pero aquí no se menciona los 10 mandamientos, únicamente se resume como la ley de Moisés, mi siervo. Y se nombra también que él recibió en Horeb ordenanzas y leyes. En Nehemías capítulo 9, se lee de esta manera. Se lee que ellos recibieron mandamientos buenos y juicios rectos. Mire, quiero compartirle este texto que se lee en Nehemías capítulo 9, versículo 13. Dice de esta manera: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces también aquí se menciona el día de reposo como parte de aquel pacto que Dios había dado al pueblo de Israel, pero a ese pacto aquí Nehemías, que era un escriba, que era un conocedor de la palabra de Dios, está diciendo que por mano de Moisés les dio mandamientos, estatutos y la ley, juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. No hay diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Algunas personas dicen que la ley de Moisés fue la que Cristo vino a anular, pero que la ley de Dios es eterna. La Biblia no enseña ninguna división de estas, como también la Biblia no enseña ninguna separación entre ley ceremonial y ley moral. La Biblia no habla, mi hermano, mi hermana, de alguna división que las personas han inventado de estas. También se le conoce de muchas maneras el libro de la ley, la ley de Dios, los 10 mandamientos, mis mandamientos, los mandamientos, pero siempre se refieren, hermana, hermano, a los mismos 10 mandamientos, a la misma ley que Dios dio a través del pueblo de Israel. La ley de Dios, mi ley, la ley de Jehová, siempre se refiere a la misma ley, al mismo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Estatutos, ordenanzas y decretos simplemente son nombres que hacen referencia a ese mismo pacto que el pueblo de Israel recibió por medio de Moisés. Como también, hermana, mi hermano, ahí no queda esta parte del estudio. Esta parte del estudio también incluye una parte en la que tenemos que aclarar que Dios advirtió al pueblo de Israel que si ellos no eran fieles, no permanecían en ese pacto, Dios los iba a desechar. Dios se los anticipó a ellos, que si ellos iban a cumplir fielmente con lo que Dios les estaba demandando, Dios iba a estar con ellos y los iba a prosperar y los iba a bendecir y les iba a dar largura de días.
Pero si ellos se alejaban de Dios, si ellos quebrantaban ese pacto, si ellos invalidaban ese pacto, Dios los iba a desechar. Mire que se lee en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Dios. Dios les está hablando a ellos. Ustedes me obedecen, si ustedes me oyen así como ustedes han dicho, obedeceremos, haremos lo que Dios quiere. Si ustedes cumplen eso, yo los voy a bendecir, dice Dios. En Levítico capítulo 26 y el versículo 14 y 15, Dios les está diciendo esto. Pero si no me oyeres, escuche la diferencia, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, si no pusieres por obra todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro en contra de vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Mire, hermana y hermano, la palabra de Dios es tan clara que si ellos iban a permanecer en ese pacto, iban a cumplir, iban a ser fieles, entonces Dios los iba a prosperar, Dios los iba a guardar. Pero si ellos, mi hermana, mi hermano, iban a ser infieles, Dios los iba a desechar. Entonces, el pacto del pueblo de Israel era un pacto vinculante que vinculaba a Dios y al pueblo de Israel siempre y cuando el pueblo de Israel estaba dispuesto, en disposición a cumplir con lo que Dios les había mandado. Mire lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29, aquí se lee algo muy triste. Deuteronomio capítulo 29, versículo 24. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a este pueblo? ¿Qué significa el ardor de la ira de Jehová? Versículo 25. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa habían hecho por ellos. Por tanto, descendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ellos las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Jeremías vuelve a retomar esta palabra en su libro. Jeremías vuelve a retomar esta palabra y Jeremías le dice lo mismo al pueblo, que ellos habían sido infieles, que ellos habían dejado ese pacto, que ellos no habían permanecido en ese pacto y por eso Dios los había desechado. Entonces, Dios no solamente habló que iba a hacer un pacto permanente con ellos, sino que Dios les advirtió, mi hermana, mi hermano, que si ellos no permanecían fieles a Dios, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a sufrir la consecuencia. Y porque ellos no fueron fieles a Dios, ellos se rebelaron, ya Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 31, habla de hacer un nuevo pacto.
Dios promete un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con los hijos de Israel el día que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron ese pacto. Entonces, estamos viendo el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ese pacto entró en vigencia, entró en vigor el día que Moisés desciende del monte Sinaí y le presenta al pueblo de Israel la ley, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y le dice: mire, pueblo, aquí está esto que Dios está demandando de ustedes. Y entonces el pueblo dice: haremos todo lo que Dios demande de nosotros, obedeceremos, le serviremos, seremos fieles. Pero entonces también vemos, mi hermana, mi hermano, que ellos fueron ingratos, ellos no cumplieron, ellos no fueron fieles a Dios, no fueron fieles a ese pacto, y por tanto Dios los desechó. Entró en vigencia ese pacto, pero ellos lo desecharon. Venido Cristo, Cristo ya no vino solamente a cumplir, a darle fiel cumplimiento a la ley y a los profetas. No, Cristo no vino a darle su pleno significado a la ley. No, Él vino a cumplir todo lo que la ley y los profetas decían de Él. Y cumplido todo esto, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él pone fin a esta ley y da inicio al nuevo pacto. Mire qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, estaba dando fin a aquella ley. Y entonces dice Pablo aquí, versículo 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros que estamos ya en el reino, en la iglesia, no estamos obligados a observar días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Nadie nos tiene que señalar porque nosotros no estemos observando esas cosas, porque no estamos obligados a guardar algo que Dios no hizo ese pacto con nosotros. Esas leyes fueron únicamente para el pueblo de Israel. Alguien hoy dice: es que no se tiene que comer alguna carne de algún animal porque es un animal impuro. No. En otra parte vamos a tratar otros aspectos de lo que hoy estamos viendo. Mire también Efesios capítulo 2, versículo 14, para ir concluyendo. Porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. La ley, mire, dice versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Recuerde que el pueblo de Israel no se podía juntar con nadie que no fuera del mismo pueblo de Israel. Ellos tenían que convivir solo entre ellos, no con gentiles, no con samaritanos, no con otros pueblos. Pero aquí dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las
enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mi hermano y mi hermana, entonces estamos viendo que ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, únicamente lo hizo con el pueblo de Israel. No lo hizo con guatemaltecos, con mexicanos, con norteamericanos, con europeos, con africanos. Únicamente lo hizo con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo allá en el monte Oreb. Entonces esta es la razón. Por eso nosotros hoy no estamos obligados a diezmar, no estamos obligados a circuncidarnos, no estamos obligados a hacer peregrinaciones, no estamos obligados a tener una sede central, no estamos obligados a observar todo lo que la ley dice. Pero entonces, hermano, estamos libres de hacer lo que queramos. No, nosotros hoy estamos bajo la ley de Cristo. Así que mi hermano y mi hermana, que la paz de Dios sea con todos, y me alegro que pues me han acompañado. Me alegro que me estén acompañando. La invitación es cordial para que dentro de 8 días, el domingo próximo de 7 de la mañana a 8 de la tarde, vamos a estar aquí compartiendo nuevamente. Recuerde que nosotros somos Iglesia de Cristo, y la Iglesia de Cristo no anda recolectando diezmos, no anda bautizando niños, no anda celebrando cosas que Dios no dio para nosotros. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con todos, y continuaremos con esta serie de estudios porque esto puede edificar su vida, así como edifica también nuestra vida. Que la paz de Dios sea con todos y que tenga un bendecido día.